Buenos días con todos. Hoy día vamos a continuar con el estudio de Mateo. Nos quedamos en Mateo capítulo 5 y vamos a iniciar el Sermón del Monte, el Sermón de las Bienaventuranzas. Un sermón muy importante, probablemente uno de los más grandes que se ha visto en la historia de la humanidad. No solamente los cristianos lo dicen, sino también otras filosofías, otros estudiosos también lo ven así. Pero quería yo que supieran que este sermón del monte y las bienaventuranzas es un sermón que Cristo da para las personas que son creyentes, en este caso los apóstoles, y se los da a ellos, eh, pero es para ellos, pero también eh, lo hace a todas las personas que lo estaban siguiendo. Así es que este mensaje realmente es para todos nosotros, pero los que van a poder entender el significado del mismo y cómo es que se dan las cosas son las personas que son creyentes, para los creyentes. Entonces, para las personas salvas. Entonces, vamos a iniciar en oración para poder eh, ver un poco de este sermón. Amado Padre, bendito Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre mío. Te damos gracias porque podemos a través de tu palabra estar conectados a ti, Señor, estar cerca tuyo. Queremos que este día, Señor, en el momento en que hagamos esta lectura bíblica, Señor, en la que tú has enseñado todas estas cosas y todas la sabiduría que tú tienes, Padre mío, están en estas palabras que nos has dado este pequeño tesoro, Señor, que vamos a poder analizar el día de hoy. Y queremos que nos des un, un espíritu de discernimiento, Señor, que nos des un espíritu de apacibilidad, de humildad para poder entender lo que tú nos quieres decir, Padre mío. Te pedimos que seas tú, Señor, el que habla estas cosas, uh, que seas tú, Señor, el que a través de este estudio hables a nuestros corazones, Padre amado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a empezar. Eh, y como estábamos diciendo, este sermón, ¿no? Es el sermón del monte y de las bienaventuranzas. Dijimos que eh, no solamente estaba hablando con los apóstoles, ¿ya? Porque, por ejemplo, vamos a ir a la parte final del capítulo 4 de Mateo. Vamos a ir un poquito más arriba para que podamos ver cómo es que Jesús estaba siendo ya había empezado su ministerio y estaba empezando a difundirse, ¿no? Su fama, por así decirlo, entre la gente y cómo es que esto estaba ocurriendo. ¿Sí? Y dice, versículo 24. Mateo 4:24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. O sea que había mucha gente con él cuando él iba a empezar a dar este sermón, ¿sí? Entonces vamos al capítulo 5, que es el capítulo del día de hoy. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, ¿sí?
y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Acá vamos a ver que esta palabra discípulos, ¿ya? No solamente habla de los apóstoles que están con él en ese momento, sino de todas las personas que lo estaban siguiendo, de las personas que estaban dispuestas a aprender de él. Y no solamente esas personas que eran sus discípulos, ¿no? Sino también estas personas que habían de alguna manera obtenido algún beneficio de él o de estar cerca de Jesús, como lo que estamos viendo acá, ¿no? Que hubo mucha gente que fue curada de sus enfermedades y estaban maravillados con esto y de repente no creían realmente que él fuera el Mesías, sino solamente estaban maravillados, pues, ¿no? Estaban queriendo escuchar lo que esta persona que había hecho estos milagros y estas cosas quería decir. Y, y abriendo su boca, dice, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Voy a leer todo el sermón del monte, ¿ya? Para que vean, para que tengamos una visión general y después vamos a ir viendo cada una de las cosas que Jesús va diciendo, ¿sí? Porque nosotros podemos tener una interpretación en nuestra cabeza de lo que está diciendo, pero si no está razonada con el espíritu y con todas las cosas que tenemos que Dios nos ha dicho y nos va a decir después, es un poco difícil de entender, ¿ya? Entonces, miren, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, vamos a ver acá cómo es que Jesús tiene este sermón, ¿ya? Que está dado a los creyentes. Es un sermón que tiene que hacernos dar cuenta que esto es como cuando tú compras un artefacto, no sé, un, un electrodoméstico, un artefacto, lo que sea, y hay un manual, ¿ya? Y ese manual que tú puedes usar, ¿no? Para poder utilizar este electrodoméstico, este aparato que has comprado, es como la mejor forma en la que puedes usar ese aparato, ¿sí? Y vamos a hacer una analogía entre el aparato del que estoy hablando y la salvación o este regalo que nos ha dado Dios a través de su Hijo Jesucristo, que es que nosotros podemos estar nuevamente con Dios, ¿sí? Cuando, bueno, pues ahora, si es que recibimos a Cristo en nuestro corazón y cuando muramos, cuando podamos estar con Él nuevamente,
Entonces, esta especie de manual tiene como ciertos pasos, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta que el primer paso se refiere a, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En otro evangelio dice, bienaventurados los pobres. Y a veces uno dice, pues, ¿cómo va a ser bienaventurados los pobres? ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Que está hablando de qué pobreza, de una pobreza material. Entonces, ¿para qué ayudamos a los pobres? Mejor que se queden pobres, ¿no? Si de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Entonces, acá Mateo ya puede aclarar este bienaventurados los pobres, porque él lo ha ya puesto acá más claramente, ¿no? Bienaventurados los pobres, que dice en espíritu. ¿Y qué es un pobre en espíritu? ¿No? ¿Qué significa? Es um, esta palabra pobre, ¿sí? En el hebreo, si ustedes utilizan alguna Biblia interlineal, que es, perdón, en griego, que es esta palabra pobre, es una pobreza en la que tú tienes que mendigar, o sea, que no puedes valerte por ti mismo para conseguir algo, sino que eres un pobre minusválido, por así decirlo. O sea, no vas a tener la opción, la posibilidad de ganar dinero de otra forma que no sea siendo un mendigo, ¿ya? Y esa es esta palabra pobre la que vemos aquí, ¿sí? Entonces, este mendigar, ¿no? Nosotros eh, ver que estamos de alguna forma, en una bancarrota espiritual, ¿no? No se refiere a una pobreza carnal, ¿sí? Se refiere a una pobreza de espíritu en la que uno ha llegado al entendimiento de que sin Dios, sin estar cerca a Él, nosotros prácticamente no tenemos nada, somos mendigos, ¿sí? Entonces, al nosotros darnos cuenta de esta pobreza, ¿no? Y al saber esto, ¿no? Podemos en nuestra conciencia eh, exaltar a Dios en la medida en que nosotros sabemos que no podemos por nuestras propias fuerzas eh, estar con Él para siempre, ¿no? Entonces, ahí es que nuestra soberbia debe quedar atrás, ¿no? Y ese es el primer paso de toda conversión, ¿no? De toda conversión a la fe genuina en Dios, ¿no? Y esto es que lo que les digo es que podamos darnos cuenta de que no podemos sustentarnos solos, que no hay ninguna manera posible de que nosotros por nuestras propias fuerzas, tradiciones, creencias o lo que sea, estemos listos o seamos dignos de estar en la presencia de Dios, ¿no? Sino que tomando conciencia de esa separación que tenemos de Dios y de alguna forma reconociendo, ¿no? Nuestras faltas, es que podemos darnos cuenta de esa pobreza de espíritu que tenemos. A esa pobreza espiritual se refiere. ¿No? No tenemos nada realmente si no tenemos a Dios, ¿sí? Y este sentimiento, ¿no? De saber que no podemos agradar a Dios en nuestra carnalidad, ¿no? Y que de alguna forma reconocemos nuestro pecado, ¿no? Que somos unos indignos y pecadores, ¿eso qué va a producir? Va a producir el arrepentimiento, ¿sí? Y vamos a ver esto.
En, en un pasaje de Lucas podemos ver un ejemplo de esto. En Lucas 18, vamos a buscarlo, del 9 al 14, Lucas 18, 9, ¿no? Donde Jesús habla de una parábola que es un buen ejemplo de esto que vamos a ver. Dice, la parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos, miren cómo inicia esta parábola, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, o sea, para ellos era, ¿sí? Jesús está hablando. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, judío fariseo, y el otro publicano. Un publicano es un judío que cobra impuestos para los romanos, a otros judíos, ¿no? El fariseo puesto en pie, y el publicano sabemos que era, para los judíos era como hablar de una prostituta, por ejemplo, ¿no? O sea, estaban en ese mismo rango porque era lo peor en la sociedad ser un publicano, ¿no? Lo vimos cuando empezamos a hacer este estudio de Mateo. Y dice, el versículo 11, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, miren, hasta ahí es la oración del fariseo, ¿no? O sea, él ha hecho todo lo que supuestamente es justo, y debe hacerse, ¿no? Bajo los estándares de, de Dios, de lo que le dicta su ley, ¿no? Mas el publicano, estando lejos, ni siquiera se acercaba, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, ¿sí? Esa es la vergüenza, ¿no? Sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador, ¿sí? Él está arrepintiéndose, ¿no? Y versículo 14, ¿qué dice Jesús? Os digo que este publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué hermoso, ¿no? O sea, qué tal capacidad de Jesús de poder contar una historia tan pequeña y tan profunda, ¿no? Y a eso se refiere con esta pobre en espíritu, ¿no? Dice, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Y, y en esta parábola podemos ver la palabra justificado, ¿no? Que significa que ahora esta persona llega a ser justo, que ahora es digno de tener, ¿qué significa justo? Que ahora es digno de poder estar con Dios, de tener una comunión con Él, ¿sí? Pero eso no se lo ha dado sus obras, se lo ha dado su fe, ¿no? Esa fe en que tú sabes que Dios Todopoderoso está haciendo, eh, que tú estás con tus pecados, alejándote de Él, ¿no? A eso se refiere. Entonces, vamos a continuar. Mateo 5, versículo 4. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Y por qué lloran, no? La pregunta es, ¿y por qué lloran? ¿Por qué? Porque están tristes, ¿no? Y esa tristeza, ¿quién te la da? Te la da este, este darte cuenta que estás separado de Dios, este arrepentimiento de tus pecados, porque si te arrepientes, vas a llorar en el sentido espiritual, ¿no? Sabes que has hecho algo mal frente a tu Dios y es la forma en la que puedes expresar que te has equivocado, ¿no?
Y ese reconocimiento, o sea, eh, ese llorar, ¿no? Es el segundo paso después de reconocer nuestra incapacidad de estar con Dios, ¿no? En el arrepentimiento. Y eso se expresa a través del llanto, ¿no? De sentirte mal por el pecado que has cometido, ¿sí? No a sentirte mal por el pecado que has cometido hacia otra persona, por la otra persona o por ti mismo, ¿no? Sino esa transgresión que haces a Dios. Bueno, pues, si eres ateo, obviamente ese arrepentimiento no lo puedes tener, ¿no? Entonces es algo que no vas a poder comprender y es por eso que el Sermón del Monte es para las personas que, que creen, es como lo que les decía, ese manual, ¿no? De cómo son los pasos, ¿sí? Y em, y dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. ¿Y qué tipo de consolación? El perdón, porque tú estás llorando, estás lejos de Dios, sabes que estás en una bancarrota espiritual y esa consolación que te va a dar Dios es el perdón. Él va a perdonarte si es que estás en esta secuencia, ¿sí? De ahí viene el versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y acá tenemos que darnos cuenta, ¿no? Que la mansedumbre en este caso se refiere a tener el control, a tener un, el control de ti mismo, el poder el control de, de, tu, de tus emociones, ¿sí? Es un poder bajo control, por así decirlo, ¿no? Y esto solamente lo podemos tener a través de que el Espíritu Santo esté haciendo eso en nosotros, ¿no? Em, Se refiere a la obediencia que debes de tener para con Dios, ¿no? Sabiendo que es Él quien guía y conoce mejor qué es lo bueno para nosotros, ¿no? Y realmente no significa esto debilidad, ¿no? Sino al contrario, significa esto que yo les estoy comentando, que es el, el autocontrol, el control proporcionado por el Espíritu, ¿sí? Um, y lo que es importante acá ver es que Jesús está poniendo las cosas claras desde el principio. Aquí nos está diciendo qué tipo de Mesías es el que ha venido al mundo. ¿Por qué? Porque como ya lo explicamos antes, los judíos esperaban un Mesías político, un Mesías que venga y los libere de la opresión romana, un Mesías que, que, que los lidere y que sea el rey de los judíos, ¿sí? Que haga justicia en una manera en la que piensan que Dios puede hacer justicia bajo un juicio que sea de fuego, ¿me entiendes? O lo que está escrito que va a pasar en algún momento, pero ellos estaban esperando ese Mesías bajo estas condiciones. ¿Y qué pasó? Vemos que él, habiendo hecho estos milagros de curar a las personas, dando sus credenciales y diciendo yo soy el Mesías, necesita dejar en claro qué tipo de Mesías es. Es un Mesías espiritual, no es un Mesías político, ¿sí? No es un Mesías político. Y por eso es que él también habla de esto, ¿no? Que es la mansedumbre, porque los mansos quiere decir que tú vas a ser suave,
¿no? Vas a tener vas a dominarte, ¿no? Vas a dejar que Dios domine sobre tu vida, ese es el sentido. Y de alguna forma ellos no están esperando un Mesías manso, ¿no? Ellos están esperando un Mesías fuerte, poderoso, que venga y destruya, ¿no? Y ese no es el Mesías que nosotros tenemos. Nosotros tenemos este Mesías salvador del Espíritu. Es un Mesías de amor, ¿no? Es un Mesías que te da la oportunidad de escoger, que te da la oportunidad de que tú puedas eh, darte cuenta de de que solamente a través de Él puedes acceder a Dios nuevamente, que no necesitas ninguna tradición, ninguna ley, ninguna otra cosa que solamente su amor y querer su perdón, ¿no? Entonces, de alguna forma, ellos están pasmados, pienso, porque les está diciendo esto, ¿no? Y dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, ¿no? Entonces, porque eso está escrito en el Salmos 37, 11, si lo quieren buscar después, ¿no? Que la mansedumbre, que los mansos recibirán la tierra por heredad, ¿sí? Igual en el sentido de la paz, ¿no? Que bueno, lo vamos a ver después. Seguimos, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice, ¿no? Y los que tienen hambre y sed de justicia, eh, nosotros podemos ver cómo es que esta hambre y sed, ¿no? Vemos que nosotros necesitamos, ¿no? Así como para el cuerpo, ¿no? El alimento y el beber agua, ¿no? Es esencial para nuestro cuerpo. Él hace una especie de paralelo acá entre estas dos cosas que para nosotros son importantes para nuestro cuerpo, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed, ¿no? De justicia, ¿sí? ¿Y por qué necesitaríamos nosotros la justicia, ¿no? Porque la justicia es indispensable para no morir espiritualmente, ¿sí? ¿Y cómo es esto? ¿Cómo decimos que la justicia es no la justicia humana, no lo que nosotros creemos como esta justicia, este, que alguien dicta y puede ser abolida o no abolida según las reglas y las normas que hacen las personas, los humanos, no. Estamos hablando de esa justicia divina, ¿sí? De las leyes que ha hecho Dios desde el principio, de esta justicia en la que Él no puede permitir el pecado porque Él es santo, ¿sí? Él no puede estar al lado de alguien que tenga pecado porque Él es santo. Y eso es algo que está determinado desde el principio del tiempo. Y no sería justo que Él invalidara ese tipo de ley, ¿no? Um, que lo podría hacer, pero Él no solamente es todopoderoso, sino que es justo, es un justo juez. Entonces, nosotros podemos ver acá que la justicia de Dios, ¿no? Y su amor y su misericordia se van a revelar en Jesucristo. ¿Por qué? Hagan de cuenta que ustedes están en un tribunal y el juez agarra su ropa de juez, la deja a un costado, baja y paga la deuda que nosotros tenemos, o que tú tienes para poder salir de la cárcel. ¿Cuál es esa paga? Ese pecado, esa paga de ese pecado por lo que nosotros hemos hecho, por el cual nosotros estamos manchados. Me refiero a una forma espiritual, por favor, no estén, no, no, no lo tomen
como algo, como cocofatería o algo que, que es algo así superficial, ¿no? En mis palabras, por favor, sino que este, vamos a razonar esto espiritualmente hablando, ¿sí? Entonces, esta mancha en el espíritu que nosotros tenemos por el pecado y que, no y que es imposible que por las leyes que ha hecho Dios podamos estar con Él, Él ha determinado que sea pagada a través de la muerte, ¿sí? Esa muerte espiritual es estar lejos de Dios. Entonces, nunca vas a poder estar con Él. Y Él en su justicia, en su amor y misericordia, Él mismo se ha hecho hombre para poder morir, o sea, para pagar Él mismo la deuda, ¿sí? Y ha muerto por todos los pecados del mundo, ¿sí? Y por eso es que decimos Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, porque Él ha pagado los pecados del mundo en la persona de Jesucristo, que es Dios mismo encarnado, ¿sí? Y entonces tenemos que esa justicia, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿no? Entonces, si nosotros llegamos a comprender que esa justicia que Dios ha hecho desde el principio es que no podemos estar con Él porque estamos en pecado y que a través de su Hijo Jesucristo podemos volver a estar con Él y que eso es justo, entonces vamos a poder armar ese rompecabezas que yo le digo así, y poder entender cómo es que eh, maneja Dios la justicia de esa forma, ¿no? Y ha podido en su misericordia darnos a Cristo para que Él no sea un juez injusto, ¿sí? Y entonces volvemos al versículo 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿no? Luego dice, versículo 7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, ¿sí? Y vamos a ver acá cómo es que los misericordiosos, ¿quiénes son los misericordiosos? Se dan cuenta que todo tiene se dan cuenta que todo tiene, que todo el sermón tiene como una hilación, ¿no? En la que primero, ¿no? Tú, en la que primero tú te das cuenta de que el Dios Todopoderoso existe, de que no puedes estar con Él, ¿no? Que eres un pobre espiritual, que no puedes hacerlo por tus propios medios, el hecho de que puedas estar nuevamente con Él. Lloras porque tienes tristeza de que eso esté sucediendo a través del pecado que nosotros hemos cometido y, y te arrepientes de eso haciendo que Cristo pueda, o mejor dicho, Dios te permita tener al Espíritu Santo, ¿no? Y tú a través de eso demostrar con mansedumbre, ¿no? Que tienes a Cristo en tu corazón. ¿Por qué? Porque este espíritu que está dentro de ti ahora es un poder que está bajo el control de tu vida. Ya no tiene poder el pecado en ti, ya no tiene poder la tristeza, el enojo, y eso solamente lo puedes lograr a través de tener el espíritu en uno mismo, ¿sí? Y después vemos cómo esta mansedumbre nos lleva a entender la justicia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. En Él es que esa justicia es saciada, ¿sí?
que ya nuestros pecados son perdonados, hemos sido justificados, no por obras, no por leyes, no por lo que tú puedas hacer, ni porque eres buena gente, sino porque Dios así lo ha querido en su misericordia, como un regalo te ha dado a Cristo para que Él en su sangre pueda hacer eso. Y bienaventurados los misericordiosos, ¿no? Y tú tienes misericordia ¿de quién? De todas las personas que no han podido conocer aún a esto, esto de lo que estamos hablando, ¿no? Que aún no han podido conocer a Dios, que aún no pueden entender cómo es que Dios mismo ha venido y ha justificado nuestras faltas, ¿no? Que a través de nuestra fe es, es la respuesta a esta, a esta justicia que nos ha dado Dios, y nosotros tenemos misericordia de todas las personas que no la tienen en su vida. Y debemos tener misericordia de estas personas. Dios ama a estas personas. Dios nos ama a todos. Es cierto que no ama el pecado, porque es diferente el pecado que la persona que lo realiza, ¿sí? Entonces nosotros no podemos poner una etiqueta a las personas por los pecados que hacen, porque nosotros mismos somos pecadores. Entonces no podemos hacer eso nunca, ¿no? Todos tienen la misma oportunidad. El mismo Jesús andaba con prostitutas, con publicanos, con pecadores. Para ellos es este mensaje. Para nosotros es este mensaje, para todos nosotros, los pecadores. Y nosotros no podemos estereotipar, poner etiquetas a las personas que pueden o no pueden recibir esto. Y en ese sentido es que nosotros tenemos misericordia de estas almas, de estos espíritus, ¿sí? No de lo que hacen, porque al final ellos no saben lo que hacen, ¿sí? Lo mismo lo dijo nuestro Señor cuando murió, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, es diferente que tú reprendas a un creyente, a un hermano cristiano, a que tú reprendas a una persona que no cree en Cristo, que no entiende esto, porque él no lo va a poder entender hasta que tú se lo expliques, nosotros lo expliquemos con amor, en la oportunidad, así como Dios nos ha dado la oportunidad de poder creer, eh, y bendito sea Él si es que tú has podido escuchar el mensaje y creer la primera vez o cuando eres un niño, porque cuando eres adulto, a veces Dios te tiene que poner unas pruebas muy difíciles para que tú puedas voltear a verlo y creer, ¿sí? Entonces, tenemos que tener misericordia de las personas que aún no conocen a Cristo, que aún no conocen a Dios, que no saben cómo es esto, ¿sí? Versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, ¿no? ¿Y por qué? Porque Dios puede ver los corazones de los hombres, ¿sí? Porque puede ser que nosotros tengamos en nuestro orgullo, ¿no?, la necesidad de satisfacernos a nosotros mismos a través de sentirnos, por ejemplo, que somos más buenos por ir a la iglesia, más justos porque, no sé, damos de comer a los pobres, o que somos más capaces porque somos más inteligentes, no sé. Entonces, ese satisfacernos a través de nosotros tenemos esa necesidad, ¿no?, de satisfacernos a través de esas cosas, puede hacer que nosotros nos estemos equivocando, ¿no? O sea, realmente tú estás haciendo todo lo que haces en la iglesia, en tu casa, en tu familia, con Dios, ¿realmente lo estás haciendo por las razones correctas? O sea, ¿realmente tú vas a la iglesia por las razones correctas? ¿O es solamente por tradición? ¿O es solamente que te paras ahí y ya vas a que te vean?
¿O es solamente para que pongas tu foto en el Facebook dándole a los niños chocolatada y, y juguetes y regalos? O sea, hay que ser sinceros con uno mismo, ¿sí? Porque a veces eh, puedes estar haciendo las cosas por las razones equivocadas. Y vamos a tener un ejemplo de esto, ¿no? En Lucas 18, no sé si lo podemos buscar, Lucas 18, a ver, de 18, Lucas 18, versículo 18, vamos a leer esta historia en la que podemos darnos cuenta, ¿no? Lucas 18. La historia es del joven rico, ¿sí? Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esa era la pregunta del millón, porque entre los fariseos que sí creían en la vida eterna y que, por ejemplo, Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿no? ¿Qué es lo que hago para ganar el reino, ¿no? Para la vida eterna? Y otras muchas personas que lo preguntaron en algún momento. Esa era la pregunta, ¿no? Nosotros hacemos todas las cosas que dice la Biblia, pero ¿cómo es que llegas, ¿no? A estar con Dios? Esa es la pregunta, ¿no? Y dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él, el joven rico, le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y probablemente sí era cierto, porque Jesús no le dijo que no. Y él puede ver los corazones y él sabe todo. Y Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Y miren cómo lo prueba. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Lo llamó. Si esta persona hubiera hecho esto, probablemente estaría en este libro, sería un apóstol. Lo llamó. Le dijo, ven, sígueme, haz esto. Pero Jesús sabía dónde estaba el corazón de este hombre. ¿Por qué? Dice, Versículo 23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico, ¿sí? Entonces, Jesús sabe, o sea, él, por eso es que le dijo, tú haces esto, y le dijo, sí, yo sí. Ah, pero tu corazón no es para Dios. Tú estás haciendo eso no para Dios, ¿no? ¿Qué es más importante que Dios en este caso para este joven? Es el dinero. Ese es su Dios. Porque si fuera su Dios realmente lo importante y si hubiera creído a Cristo, hubiera dejado todo para seguirlo. ¿Sí? Entonces podemos ver cómo es que Él ve nuestros corazones. Por eso dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En realidad, eh, este sentido, ¿no? De llegar a estar con Dios bajo nuestros estándares, ¿no? Bajo nuestra eh, dignidad, ¿no? Que hemos intentado establecer a través de lo que Dios dice que debemos hacer, cómo hacer, las leyes, los 10 mandamientos, las ordenanzas, ¿no? Estas cosas que Dios nos ha dado son para que nos demos cuenta de que no podemos hacerlo, de que al intentar hacer esto, nos damos cuenta que no podemos hacerlo solos. Y entonces
regresamos a lo primero que veíamos, a bienaventurados los pobres en espíritu, ¿no? ¿Por qué? Porque ese ritualismo, estas cosas, nos hacen darnos cuenta de que no vamos a poder solos. Por eso es que era la pregunta de todos, ¿no? ¿Cómo haré? Si ya he hecho todo lo que Dios me pide, ¿cómo hago? Y Jesús da en el clavo en este caso, porque Él puede ver el corazón y la verdadera motivación de este hombre. Y en este caso es el dinero, pero muchas veces puede ser lo que yo les digo, esto de que seas visto, de que seas exitoso, de que, no sé, este, eh, te quieras hacer el bueno, ¿no? Y realmente de corazón no lo eres. Entonces hay que, hay que intentar siempre mirarnos, ¿no? Para poder ver cuáles son nuestras motivaciones reales a las cosas que hacemos, ¿no? Luego dice, bienaventurados, el versículo 9, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿sí? Y en ese sentido, los pacificadores y lo que hablábamos antes, ¿no? Ellos están buscando un Mesías político, un Mesías eh, que vaya a hacer la guerra, ¿no? Y nosotros sabemos que a Cristo le llamamos nuestro príncipe de paz, ¿no? Y entonces sabemos que Él acá está dejando las cosas claras para las personas que están esperando ese tipo de Mesías político, ¿sí? Porque está llamando a la paz, a los pacificadores, a que toda esta serie de pasos que nos está dando, que debemos tener en nuestro manual de cristiano, ¿ya? Vamos a ponerlo así, es un manual del cristiano. Todos estos pasos conllevan a esto, a tener misericordia, a, a ser limpios de corazón, a ser pacificadores, ¿no? Y dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿sí? Y entonces a veces uno dice, ay, pero todos somos hijos de Dios. No, eso no es verdad, porque somos criaturas de Dios. Todos hemos sido creados por Dios, somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios son las personas que hacen las obras de mi Padre, dice Jesús, ¿no? Esos son los hijos de Dios. Entonces, si tú realmente has creído y estás en este punto en el que ya tienes, en el que te has arrepentido, has llorado, has, eres manso en tu vida, ¿no? Dejas que el Espíritu Santo te gobierne, eres misericordioso con las personas que no han visto y no conocen a Cristo todavía, que eres de limpio corazón, pacificador, ¿sí? Vas a ser pacificador. Y al ser pacificador, vas a poder ser llamado hijo de Dios, porque ya eres un creyente. Los creyentes son hijos de Dios. Los demás son criaturas de Dios, ¿sí? Luego dice, versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y otra vez, ¿no? Es toda una secuencia de eventos, ¿no? Porque el que tú seas así, el que tú quieras la paz, el que no seas contencioso, ¿no? El que, eh, el que quieras la paz y no seas contencioso con la gente, no quiere decir que seas um, eh, ¿cómo se dice? Complaciente. ¿Ah? Eso es una cosa distinta, ¿no? Porque puede, no estoy hablando de ser complaciente, por ejemplo, con el pecado o con la mentira. Puede ser que digas una media verdad y ya está. No, sino que realmente este,
seas pacífico en que esta paz está ligado a la justicia, ¿sí? Porque la paz siempre tiene que ir después de la justicia, siempre. Porque si algo es justo, eso va a estar en paz. Pero si algo es injusto, va a haber siempre ahí contienda, ¿no es cierto? Y entonces podemos ver que las personas que están llamadas a hacer todas estas cosas que hemos visto, siempre van a padecer persecución. Y siempre dice, mira, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Sí? Siempre van a padecer persecución. Vamos a padecer persecución. De repente no esta persecución como si la hay en otros países donde no puedes hablar de Cristo, por ejemplo, libremente, pero sí una persecución social, por ejemplo, ¿no? Entre familias, entre amigos. No, a ellos no los invites porque no, como no tienen nuestras mismas ideas, mejor no. O si tienes alguna idea distinta, ¿no? Que está en relación y alineado a la vida, no sé, al, a- al aborto, por ejemplo, no sé, y está alineado a eso, a Dios, ya estás como rechazado, ¿no? O que no te parece, no sé, las relaciones homosexuales, pienso, no sé, y que eso no está alineado a la Biblia. No digo de las personas, ¿ah? Estoy hablando del pecado que está ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a ser perseguido por tus ideas, ¿sí? Porque de ellos, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Sí? Entonces podemos ver cómo es que todo este sermón se relaciona con cómo debe ser un creyente, ¿no? Un verdadero cristiano. Te va a dar la capacidad de hacer todas estas cosas, de poder llegar hasta el punto en que te persigan, te vituperen y tú vas a estar gozoso, vas a alegrarte, vas a ser un bienaventurado a pesar de todas estas cosas, ¿no? Que, nos, que, que, que dice eh, Cristo en este sermón, porque parece contraintuitivo, ¿no? En nuestro razonamiento humano, ¿no? ¿Cómo va a ser bienaventurado un pobre en espíritu? ¿De qué se refiere, no? Pero si vemos más allá en el contexto de todo lo que conlleva al plan de salvación y a lo que está empezando prácticamente acá a hacer Jesucristo, esto es el resumen de todo lo que Él ha venido a hacer. Es el resumen de cómo es que un cristiano debe ser, es nuestro manual, lo que vamos a llegar o podríamos llegar a hacer si realmente estamos salvos, si realmente estamos creyendo y estamos haciendo, vamos a poder hacer todas estas cosas que dice aquí en este sermón. Muy bien, creo que hasta ahí hemos llegado. Les voy a pedir que nos pongamos en oración. Padre mío, gracias te damos, Señor, por, por este día, Padre amado, porque hemos podido comprender de alguna forma tu plan perfecto, Señor. Si es que algo no ha quedado claro, Padre Santo, te pedimos que pongas en nuestro corazón el poder investigar más, saber más, el poder estudiar más y, y al final, Señor, si es tu voluntad que nosotros seamos parte de tu familia, Padre amado.
haznos dignos de poder, a través de de nuestro arrepentimiento, nuestra humildad y todo lo que nos dices acá, Padre mío, que debemos hacer, puedas en tu infinita misericordia darnos esta, esta, esta capacidad de poder entender y después refrendar en nuestro corazón esta salvación que tú nos has traído, Padre mío. Danos fuerzas, danos ah, sabiduría, Señor, eh, para poder enfrentar estas persecuciones que a veces am, no son tan grandes como las que han sufrido estas personas, pero de todas maneras, a veces en nuestros corazones pueden estar la duda de que estemos haciendo algo correcto. Te pido, Señor, que pongas en nuestro espíritu siempre tu plan, que, que sea para todo lo que nosotros hagamos, sea para tu gloria y honra, Padre mío. Todo esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.